Un saludo y sed bienvenidos a este pequeño rincón de YouTube, un canal donde buscamos alimentar la curiosidad y exaltar el asombro. Creo que la intro era así, me parece. Y el objetivo de este vídeo es que no se dé por muerto al canal. Es tratar la que quizás sea la pregunta metafísica por excelencia. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿No sería más sencillo que no hubiera nada en vez de todo este tinglado que tenemos montado aquí? Bueno, pues voy a intentar contestar esta pregunta. Y sí, soy consciente de que puede parecer algo muy filosóficamente escurridizo. Sin embargo, los últimos modelos cosmológicos con los cuales trabaja la comunidad científica arrojan algo de luz, nos dan un atisbo de cuál podrían ser las respuestas o la respuesta. Al margen de que yo tenga mi propia opinión, que ya entraría dentro de lo que es una monumental paja mental, pero no adelantemos acontecimientos. Para empezar a ubicarnos hay que enunciar el famoso principio copernicano, que viene a decir que no existen observadores privilegiados para un fenómeno dado. Este principio, como su nombre indica, fue enunciado por Nicolás Copérnico, la primera persona en la era moderna que se percató del hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. Como te puedes imaginar, antes parecía muy obvio mirar al cielo y ver cómo el Sol sale por el este, se pone por el oeste, las estrellas parecen girar a nuestro alrededor por la noche, los planetas igual. Bueno, era muy tentador sentirse el centro, ¿verdad? Sin embargo, no. Copérnico viene a decir que es el Sol, el astro rey, quien se ubica en el centro. Bueno, pues hoy en día sabemos que eso tampoco es así. El Sol no ocupa el centro del universo, puesto que está orbitando alrededor del centro de la galaxia. Concretamente, alrededor de Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo que constituye el corazón de la Vía Láctea. En concreto, un año galáctico, es decir, el tiempo que tarda el sistema solar en dar una vuelta alrededor de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, es de entre 225 y 250 millones de años, lo cual significa que nuestro Sol, en lo que lleva de vida, ha dado unas, creo que 15 vueltas. Bueno, pues tenemos nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Es el centro del universo? Evidentemente no. La Vía Láctea es una galaxia que se encuadra dentro del conocido como grupo local. El grupo local lo constituyen 46 galaxias, 3 de ellas espirales gigantes, como nuestra Vía Láctea, donde vivimos, nuestra gran vecina, la galaxia de Andrómeda, y también la galaxia del Triángulo. Y no, el grupo local tampoco es el centro. De hecho, nosotros vamos en rumbo de colisión con la galaxia de Andrómeda. Es más, en algún momento del futuro se formará la que se ha venido a llamar como galaxia de Lactómeda, que será una fusión gigantesca de la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. Seguramente que también esa especie de titán de Lactómeda se termine tragando a la galaxia del Triángulo y todo el grupo local seguramente que se amalgame en una galaxia elíptica gigante. Pero me estoy saliendo del tema porque en cualquier caso ni esta futura galaxia elíptica gigante, ni Lactómeda, ni las actuales galaxias del grupo local, nada de ello constituyen el centro del universo, dado que se subsumen en el cúmulo o en el supercúmulo de Virgo. Nunca recuerdo si es cúmulo o supercúmulo, pero bueno, un enjambre bastante grande de miles de galaxias que tampoco es el centro del universo. ¿Por qué? Porque el universo, como seguramente que ya sabrás, carece de centro. Es más, podría ser infinito, y ya me dirás tú dónde demonios está el centro del infinito. Por definición, carece de sentido. Entonces, repasándolo, principio copernicano nos dice que no estamos contemplando el partido desde ningún palco de honor, sino que nuestra posición es bastante anodina, es totalmente anodina, no hay ningún lugar privilegiado para ningún observador, y la Tierra es un planeta normal, en una galaxia que es una galaxia normal, en un cúmulo de galaxias que es un cúmulo de galaxias normal, en un supercúmulo de galaxias que es un supercúmulo de galaxias normal, en un universo que es normal. Un momento, ¿el universo es normal? No, ni de coña, el universo no es normal, está muy lejos de ser normal. Y aquí es donde este vídeo se pone interesante.
Imagínate que el universo fuera una tarta. Tú te metes en la cocina, te pones a mezclar ingredientes, los cocinas durante el tiempo adecuado, con la energía adecuada, en las proporciones adecuadas, y ¡pum! Te sale un pastel delicioso y comestible. Bien, si haces todo esto al azar, ¿qué posibilidades hay de que te salga algo digno de competir en MasterChef? O por el contrario, que obtengas una especie de engrudo incomestible o incluso letal. Bueno, creo que esta segunda opción sería más probable dejándolo todo al azar. Bueno, pues si el universo fuera un pastel, ha sido cocinado de tal manera que es exquisito y comestible. Como si un equipo de monos se metiera en una cocina, trasteando y ¡pum! Tienes ahí una tarta nupcial como resultado. Algo un poco inverosímil. Con todos mis respetos para los equipos de monos. Y esta circunstancia es lo que se conoce como el problema del ajuste fino, fine tuning en inglés, y es que todas las leyes físicas y los parámetros del universo parecen conspirar para que el universo sea habitable y yo esté aquí grabando este vídeo y tú estés con tu dispositivo disfrutándolo o sufriéndolo. Citando a nuestra amada Wikipedia: en cosmología, el ajuste fino del universo es la proposición de que las condiciones que permiten la vida en el universo solo pueden ocurrir cuando ciertas constantes fundamentales se encuentran en un rango muy estrecho de valores, de modo que si alguna de esas constantes fuese ligeramente diferente, el universo probablemente no sería propicio para el establecimiento y desarrollo de la materia, de las estructuras astronómicas, de la diversidad elemental o de la vida tal como se entiende. Traducido al cristiano, si tocas algo de las leyes que rigen el universo, te cargas su habitabilidad de modo absoluto. Se me he equivocado de producto, ha hecho una reacción que flipa, que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y aquí sería útil, para que podáis visualizar esto más fácilmente, que hablemos muy brevemente de cuáles son las reglas, cuál es, digamos, el código fuente de nuestro universo, por usar un símil informático. Por un lado tenemos los ladrillos, los constituyentes de la materia, que son las famosísimas partículas elementales. Por un lado están los quarks up y down, arriba y abajo, fueron llamados así por algún motivo, por los físicos, que constituyen protones y neutrones. En el caso de los protones son 2 quarks up y 1 down, en un triplete. En el caso de los neutrones son 2 quarks down y 1 up, otro triplete. Luego tenemos a los electrones, que son su propia partícula fundamental, y están los fantasmagóricos neutrinos por ahí, el bosón de Higgs, que da masa al resto de las partículas, o más bien les dice qué masa tienen. Pero bueno, todo este zoo de partículas, que realmente son bastantes más, todas ellas están regidas por 4 interacciones fundamentales. También se las llama fuerzas fundamentales, pero bueno, como vamos a ver, me parece que el término interacción es más apropiado. La primera de ellas es la interacción electromagnética, que lo que viene a definir son las interacciones entre partículas con campos eléctricos y magnéticos. Y es bastante fundamental, porque, como seguramente que sepas, cargas eléctricas del mismo signo se repelen. En el caso de los electrones, que orbitan alrededor del núcleo atómico, es decir, los electrones es como una cobertura que envuelve al átomo, por verlo de alguna manera, esos electrones tienen carga negativa, con lo cual se repelen frente a los electrones del resto de átomos. Eso impide que la materia se atraviese y que yo, por ejemplo, pueda coger esta nave espacial en mi mano sin que sea atravesada, porque los electrones de los átomos de la nave espacial repelen los electrones de mi mano y pues se mantienen separados a pesar de la gravedad que empuja la nave hacia abajo. Aquí queda, por ejemplo, claro que la interacción electromagnética es más fuerte que la gravedad, dado que mi mano, los electrones de mi mano bastan para compensar toda la gravedad de la Tierra. Esta interacción electromagnética funciona gracias a una partícula mediadora. Dicha partícula mediadora podríamos verla como una especie de ejecutor de la interacción. En concreto, la interacción electromagnética se materializa a través del intercambio de un fotón entre dos partículas con carga eléctrica. En este diagrama que se muestra en pantalla observamos dos electrones coloreados de azul que, intercambiándose un fotón que aparece en rosa, se repelen uno al otro. Es decir, la interacción electromagnética no se produce simplemente por magia, sino a través del intercambio de fotones. Pero el fotón no solamente es importante por esto. El fotón es muy importante porque es la partícula que constituye la radiación electromagnética. La radiación electromagnética, por ejemplo, es la luz visible que me llega desde el flexo o también la luz solar que entra por la ventana.
Pero bueno, hay más radiaciones electromagnéticas, como las ondas del microondas, la radiación infrarroja que emite un horno cuando está caliente y que te chamusca los pelillos si te acercas demasiado, o los peligrosos rayos ultravioleta, o los rayos X de una radiografía. Bueno, está todo el espectro electromagnético que se estudia, me parece, en el instituto, creo. Y me podría extender más, pero nos estaríamos yendo de tema demasiado. Así que vamos a ir a la segunda interacción fundamental, que es la nuclear fuerte. La nuclear fuerte es la responsable de que los átomos no exploten. Algo bastante beneficioso para el hecho de que estemos aquí. Y que esto no sea una sopa de partículas y de radiación. Porque claro, estábamos viendo antes con la interacción electromagnética que partículas con la misma carga eléctrica se repelen y resulta que en el núcleo atómico tenemos protones que son positivos, tienen carga positiva. Están ahí todos juntitos, junto con neutrones que, como dice su nombre, tienen carga neutra. Así que una amalgama de cargas positivas, ¿por qué no se repelan y revientan? Pues, tal y como has podido deducir, gracias a la fuerza nuclear fuerte. Todo esto es bastante más rocambolesco de lo que te estoy explicando, porque resulta que los protones y los neutrones no son partículas fundamentales, son tripletes de quarks, que ya hablábamos de ello al principio. Y esos quarks están muy intensamente unidos por esta interacción nuclear fuerte, cuya partícula mediadora es el gluón. No le pueden haber puesto un mejor nombre porque glue en inglés significa pegamento y eso es exactamente lo que hacen estas partículas mediadoras, los gluones. Pegar los quarks como si lo fueran a prohibir, hasta el punto de que esta interacción se incrementa con la distancia. Esto es muy sorprendente, porque por ejemplo la interacción electromagnética va decreciendo con la distancia y lo mismo ocurre con la gravedad. Pero esta interacción, la fuerte, con la distancia aumenta. Es como una especie, siempre se la suele comparar con un muelle. Si tú lo intentas separar, cada vez te encuentras con más resistencia. Pues aquí lo mismo, si tú intentases separar dos quarks uno del otro, habría más resistencia y al final tendrías que emplear tanta energía para separarlos que terminarías creando más quarks y se volverían a formar parejas de quarks. Con lo cual nunca puedes tener quarks individuales. Aquí aprovecho para introducir un elemento en nuestro tablero de juego y es que energía y materia son intercambiables. Con suficiente energía tú puedes generar materia o desintegrar materia en energía. Eso es lo que nos enseñó Einstein con su famosa ecuación. Pero no nos atasquemos aquí demasiado. Al final, esos gluones no solamente pegan entre sí los quarks, sino que de una manera indirecta también permiten que los protones y los neutrones se mantengan unidos en el núcleo. Algo básico para que estemos aquí. Y nos movemos ahora a la tercera interacción fundamental, que es la más sutil, la más difícil de visualizar o de definir, que es la interacción nuclear débil. Dicho mal y pronto, es la encargada de transmutar unas partículas en otras. El término técnico sería decaer, que una partícula, por ejemplo, pesada, decaiga en partículas más ligeras. Gracias a ello, de todo el zoo de partículas que existe, porque los quarks tienen hermanos mayores, tanto los quarks down con los quarks up tienen hermanos mayores, más pesados, el electrón también tiene hermanos mayores, más pesados. Usando un ejemplo un poco tosco, esta interacción nuclear débil pone orden, ¿no? Al final tenemos siempre las mismas partículas estables, dado que las más inestables decaen en las estables, y también es responsable de ciertas desintegraciones atómicas, lo cual es muy útil a la hora de generar elementos químicos, como por ejemplo los que los componen. Siempre se ha solido explicar como una especie de alquimia así un poco extraña, y me temo que mis conocimientos no me permiten adentrarme más en la definición de esta fuerza nuclear débil, que como su nombre indica es la más débil de todas, pero no por ello menos importante para que estemos aquí. Por cierto, la partícula mediadora de la fuerza nuclear débil son los bosones W y Z. Solo para que conste en acta, por mero afán completista, tampoco nos aporta nada de momento. Y finalmente está la gravedad, la famosísima gravedad, que nos mantiene pegados a la Tierra. Bueno, la gravedad es muy problemática, porque las otras interacciones son explicadas en un modelo que se denomina teoría cuántica de campos. Sería un berenjenal terrible adentrarnos aquí, pero baste decir, y de hecho esto es un elemento que es necesario introducir porque vamos a utilizarlo después,
y es que estas partículas que vemos, que estamos mencionando, los electrones, los quarks, etc., son manifestaciones o excitaciones de campos cuánticos. El ejemplo que siempre se pone es el de un océano, ¿no? Si el campo del electrón es una especie de océano, los electrones son las olitas. Y es más, todos los electrones en realidad son el mismo electrón, porque son manifestaciones del mismo campo. Los electrones son como clones, son intercambiables, no puedes individualizar un electrón, ni un quark, ni nada. Pero bueno, y nos metemos en un jaleo del que mejor vamos a salir porque bueno, es una vía de servicio que no podemos tomar. Pero el concepto de campo cuántico sí que vamos a dejarlo guardado en el cajón porque luego lo retomaremos. Bueno, pues esto funciona bien para modelizar las tres interacciones anteriores, la electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, pero con la gravedad no funciona, me temo. Aquí tenemos que recurrir al gran Albert Einstein con sus teorías de la relatividad especial y general, en las cuales nos enseña la geometría del espacio-tiempo y cómo ésta explica la gravedad. Se suele intentar visualizar como que un objeto con mucha masa, como por ejemplo la Tierra o el Sol, deforman el espacio-tiempo, curvan las trayectorias y ocasionan lo que nosotros entendemos como atracción gravitatoria. Así se explica muy bien. Aún así, se han hecho intentos por intentar cuantizar la gravedad, es decir, intentar asimilar la gravedad a cómo explicamos el resto de las interacciones. De hecho, la gravedad tendría su propia partícula mediadora, que sería el gravitón, que aún no se ha descubierto, aunque sus propiedades se han teorizado. Y de nuevo, si seguimos por este camino nos metemos un barrizal que excede tanto mis capacidades como el objetivo de este vídeo, con lo cual vamos a seguir hacia adelante. Pues ¿qué pasa aquí? Que si tocas un poquito los parámetros, las variables de cualquiera de estas interacciones, todo se va al carajo y el universo deja de ser habitable. ¿Queréis ejemplos? Pues hay ejemplos para aburrir. Por ejemplo, cogemos la gravedad y le disminuimos un poco la intensidad, le bajamos la fuerza. Bueno, tendríamos estrellas más grandes, porque la gravedad empuja hacia adentro en una estrella, mientras que las reacciones de fusión nuclear que ocurren dentro, su radiación empuja hacia afuera. Ambos factores se equilibran y tenemos una estrella. Pero si la gravedad es menos intensa, se nos desajusta y las estrellas serían más grandes, porque la fusión nuclear generaría una presión que no sería tan compensada. Bueno, si las estrellas fueran más grandes, generarían más presión y temperatura en su interior, con lo cual quemarían su combustible más rápidamente, tendrían vidas más cortas, y con vidas más cortas no daría tiempo a que sistemas estelares como el nuestro se estabilizasen, a que planetas como la Tierra evolucionasen y, oh sorpresa, no estaríamos aquí. Bueno, pues hacemos lo contrario, le subimos la intensidad a la gravedad, pues también la hemos liado. ¿Por qué? Porque ahora ocurriría justo lo contrario, las estrellas serían más pequeñas, al ser más pequeñas, en su interior habría menos presión y temperatura, y con menos presión y temperatura, esa alquimia que se produce gracias a la fusión nuclear y que genera elementos químicos, pues no se produciría y habría más escasez de elementos como el oxígeno, el carbono u otros. Así que tampoco nos gusta eso. ¿Y ahora qué pasa si cogemos la electromagnética y la nuclear fuerte y alteramos su relación? Bueno, pues nos cargamos la nucleosíntesis. La nucleosíntesis, dicho mal y pronto, es la alquimia nuclear que da luz a los elementos químicos que conocemos. El universo, cuando se inició, y luego hablaremos de eso, pero cuando empezó su andadura, era muy pobre en elementos químicos. Tenía hidrógeno, principalmente algo de helio, y trazas muy diminutas de otros elementos más complejos. Las estrellas funcionan como una especie de horno nuclear donde se cocinan elementos más complejos. Pues si te estás perdiendo con la terminología, simplemente decir que un elemento químico se define por el número de protones que tiene. El hidrógeno es el más simple de todos, tiene un protón, el helio tiene 2 protones, y ya para seguir escalando el número de protones necesitas un horno, necesitas estrellas en cuyo interior las partículas se apretujen, se estrellen, se fusionen, hagan piruetas, y al final, sobre todo cuando las estrellas, algunos tipos de estrellas explotan al final de sus vidas, pues ahí logras generar elementos más complejos, como por ejemplo el carbono y el oxígeno, que hablábamos antes de ellos, y que son fundamentales para la vida tal y como la conocemos. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones en su núcleo y el oxígeno tiene 8. Ya son bastante más complejos que el hidrógeno y el helio.
Y yo qué sé, el hierro, que también es importante, tiene 26 protones en su núcleo. Ya subimos hasta llegar al uranio, que tiene el 92 y que, bueno, es el elemento químico más pesado, más complejo que existe de modo estable en la naturaleza. Todo esto no lo puedes cocinar sin la ayuda de las estrellas y sin el balance correcto de las interacciones fundamentales. Y bueno, la pobre interacción nuclear débil, que no solamente es la más débil de todas, sino que la hemos dejado abandonada, ¿qué pasa si la alteramos? Bueno, pues os lo podéis imaginar. Si le subimos un poquito ahí el ecualizador, la intensidad, pues tendríamos más sustancias radiactivas, la materia más inestable, y eso no nos vendría tampoco nada bien. Así que estarás pensando, joder, qué potra, ¿no? De todos los universos que nos pudiera haber tocado, justo vivimos en uno milimétricamente ajustado para que podamos estar aquí, pues haciendo nuestras cosas. Qué conveniente, ¿no? Y claro, aquí tendríamos pues las explicaciones más facilonas, más socorridas, como por ejemplo, pues lo hizo un mago, o en su defecto lo hizo una entidad trascendental, o incluso, yo qué sé, el programador de Matrix, pues en una tarde que se le quedó ahí tonta y dijo, pues voy a programar un universo para que haya seres humanos. Y me lo paso bien ahí jugando con ellos como si fueran los Sims. Honestamente no puedo descartar ninguna de estas explicaciones, porque que vivamos en una simulación es una hipótesis que ha sido postulada y tiene sus argumentos a favor. Tampoco podemos descartar que haya algún tipo de entidad trascendental que haya configurado o detonado este universo, pero ambos son callejones sin salida, porque tendríamos que explicar al programador de Matrix, y ahí nos metemos en problemas, o tendríamos que explicar a la entidad trascendental, y no nos metemos en problemas. Y si asumimos que no podemos hacerlo, porque están muy por encima de nosotros, pues es bajar los brazos, es rendirse y decir, vale, nunca vamos a poder explicar la realidad. Y eso a la ciencia no le gusta. La ciencia busca un modo de abrirse camino como pueda, a través siempre del método científico, que ya conocéis todos, ¿no? El caso es que, ¿qué tiene que decir la ciencia de todo esto? Bueno, aquí entra en juego otro principio, que es el principio antrópico, y viene básicamente a establecer que vivimos en este universo porque no podríamos vivir en ningún otro. Capitán Obvio. Sí, es verdad que es una perogrullada como la copa de un pino, y es aplicable prácticamente a todo, incluso al hecho de que tú estés aquí viéndome y yo dando la chapa, porque no lo haríamos si no viviéramos en un determinado contexto sociocultural. El planeta Tierra también está perfectamente tuneado para nosotros. Lo mismo se puede decir del sistema solar o de la galaxia, y pues así hasta el universo. El principio antrópico por sí mismo no nos dice nada si no lo combinamos con algún otro modelo o teoría. Y en este caso, como puedes estar imaginando, este principio antrópico se podría combinar con la idea del multiverso. Hay una versión del póker, que no recuerdo cómo se llama, en la cual tú te puedes descartar varias veces, no recuerdo cuántas, y ya con la última mano que tienes juegas. Con lo cual, evidentemente tú te vas descartando buscando la mejor jugada posible. En esta versión del póker sería muy difícil que con la primera mano que tienes, ¡pum!, tú verás una escala de color de repente, ¿no? O un full. Sin embargo, si tú pides las suficientes cartas al croupier, te descartas el suficiente número de veces, muy mal lo tienes que hacer para tarde o temprano no montarte una bonita escala de color. Si con el universo se hubiera hecho una tirada de dados lo suficientemente numerosa, sí que podríamos haber dado por pura probabilidad con este universo tal y como lo tenemos hoy en día. Y aquí nos vamos aproximando poco a poco al cogollo de este vídeo, al turrón, y es cómo puedes tener algo a partir de la nada y por qué. Y vamos a ello. Pero nos hace falta otro ingrediente más, otra pieza más del puzzle, y es el famosísimo principio de incertidumbre de Heisenberg, también conocido como principio de indeterminación. A mí me gusta más lo de indeterminación porque es algo más intrínseco a la naturaleza, como así es, más que algo dudoso como lo de incertidumbre. Pero bueno, lo voy a llamar de incertidumbre porque es el nombre que se ha popularizado más. Y bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos viene a decir que para dos valores que estén conjugados, el ejemplo que se suele poner es el de la posición y la velocidad, no puedes conocer los dos con una precisión arbitrariamente alta. Por ejemplo, una partícula, si tú quieres saber dónde está, cuál es su posición, tienes que admitir un cierto grado de incertidumbre en su velocidad. Si quieres conocer su velocidad, tienes que admitir un cierto grado de incertidumbre en su posición. Pero no puedes tener dos cosas. Y no es una cuestión de que los instrumentos no sean lo suficientemente buenos. Simplemente se debe a que la naturaleza lo impide.
tal y como está construida. Bueno, esto que se suele hacer con posición y velocidad lo puedes hacer también con energía y tiempo. Es decir, en un determinado intervalo de tiempo, tú no puedes conocer el valor de la energía de un sistema con un detalle arbitrariamente alto. Y esto es muy peliagudo, porque aquí se esconde una trampa. Y es decir, imagínate que en esta habitación quitamos muebles, me quito yo mismo, las partículas, la energía, de todo. Quitamos todo lo que se puede quitar de esta habitación. Nos debería de quedar la nada. Pero no es así, porque el principio de incertidumbre de Heisenberg lo impide. Porque la nada implica que tú sabes que no hay energía en este sistema, en la habitación. Lo que antiguamente era una habitación, que ahora sería una especie de páramo. Pero esto es imposible. Y aquí nos encontramos con la enigmática y surrealista energía del vacío. Porque el vacío chisporrotea al amparo del principio de incertidumbre de Heisenberg. Parapetadas detrás de este principio están las partículas virtuales. Las partículas virtuales se ríen en la cara del principio de conservación de la energía. Pero solo lo pueden hacer durante un periodo muy cortito de tiempo, que es el que les permite el principio de incertidumbre. Entonces, si tuviéramos aquí el vacío, lo que sucedería es que en pequeños intervalos temporales surgirían partículas virtuales de la nada, repito, surgirían de la nada y muy rápidamente regresarían a la nada, con lo cual sería como si nada hubiera ocurrido. Isaac Asimov pone una anécdota muy graciosa, y es imaginarse una clase en la cual el profesor ha prohibido estrictamente a los alumnos el sacarles la lengua, bajo pena de una soberana paliza. Bueno, esto lo escribió Isaac Asimov en tiempos menos políticamente correctos. Pero bueno, vamos a poner ahora que te quedas sin bajar el recreo, ¿vale? Como castigo. Pues el profesor está vigilando que sus alumnos no le saquen la lengua. Pero cuando se gira un momentito a escribir en la pizarra, uno de sus alumnos le saca la lengua. Pero el profesor lo intuye y otra vez rápidamente se vuelve a girar hacia los alumnos. Y no ve nada, porque el alumno o los alumnos que le han sacado la lengua han sido muy hábiles y solo lo han hecho un momentito, lo suficiente como para hacer la gracia, pero no tanto como para que el profesor les pille. Pues las partículas virtuales son esos alumnos traviesos. Le sacan la lengua al principio de conservación de la energía, generándose de la nada, pero tienen que volver a la nada antes de que les pillen. Esto se ha podido medir, lo creéis o no, en laboratorio, porque esto provoca una serie de consecuencias, bueno, que de un modo muy sutil y muy ingenioso se puede medir en laboratorio. Dejo más datos en la descripción del vídeo. Y aquí otro dato a tener en cuenta es que estas partículas virtuales suelen ser un par de materia y antimateria. No es algo baladí. Y sé que la antimateria suena como algo esotérico, casi que nos hace adentrarnos en el terreno de la ciencia ficción, ¿no? Pero es algo bastante más trivial. Siento desilusionaros. La antimateria no es más que materia con cargas eléctricas opuestas. Por ejemplo, el electrón tiene una antipartícula que es el antielectrón, más conocido como positrón, que es un electrón con carga positiva. Los protones tienen carga positiva y, sin embargo, su antipartícula, el antiprotón, tiene carga negativa. Mientras que, por ejemplo, partículas neutras, como los fotones, que son neutros, pues son ellos mismos su propia antipartícula. Y sí, los antiprotones y los antineutrones están formados por antiquarks. Debido a cómo funciona la realidad, las partículas virtuales cumplen esta simetría materia-antimateria y se crean en parejas. Y se desintegran, porque la materia y la antimateria, cuando se juntan, se desintegran. Dicho de alguna manera, es como si se creara un par de partículas y volviera otra vez a juntarse. Y aquí no pasó nada, nadie ha visto nada. Estamos ahí, muy bien. Pues ahora nos vamos al momento en el que empieza el universo. El universo da a luz en lo que se viene a denominar como singularidad. La singularidad es un modo elegante de que no tenemos ni puñetera idea de lo que pasó, ¿vale? Porque en principio sería un punto con un volumen cero y una densidad infinita, lo cual es absurdo entre lo absurdo, y pues es una manera de ver que nuestro conocimiento no alcanza hasta ahí. Sin embargo, lo que sí que se piensa es que en aquella época, al principio, existía un campo cuántico llamado el campo del inflatón. El campo del inflatón tiene una partícula que se llama igual, inflatón también. Así que este campo fluctuó gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, tuvo sus propias partículas virtuales, estos inflatones. Como el inflatón es una partícula neutra, significa que es su propia antipartícula y se puede aniquilar consigo mismo. Bueno, pues nos imaginamos parejas virtuales de inflatones que salen de la nada y antes de que nadie pueda darse cuenta, vuelven a desaparecer otra vez.
Vale, es lo que tenemos ahora mismo en nuestro universo, ¿no? Es lo que está, de hecho, ocurriendo dentro de tu cuerpo, de tu alrededor. Estas partículas virtuales están por todos lados. Vale, y esto sucedía también con nuestro inflatón. ¿Dónde está aquí la gracia? Pues que este campo de inflatón comenzó una expansión muy rápida y muy acelerada, conocido como inflación cósmica. Vale, ¿de qué estamos hablando? En un periodo de tiempo ínfimo, y hablamos de entre 10 a la menos 36 a 10 a la menos 32 segundos, una fracción tremendamente pequeña de un segundo, en ese intervalo el universo pasó de tener el tamaño de aproximadamente un átomo a varios años luz. Bueno, pues en una expansión tan salvaje, los inflatones virtuales que nacieron de la nada no pudieron regresar a esta. ¿Por qué? Porque tú tienes una pareja de inflatones que se crea de la nada, el universo se expande a lo bestia, de tal manera que no se pueden volver a juntar nunca, no se pueden volver a aniquilar, con lo cual ya se quedan aquí con nosotros. Así que esta es una manera, gracias a la cual tú puedes sacar materia, partículas, a partir de la nada. Todo gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, junto con la inflación cósmica, una expansión brutal y salvaje. Y esto fue definido por Alan Guth, que es uno de los cosmólogos padres de la teoría inflacionaria. Bueno, pues fue descrito por él como el almuerzo máximo gratuito. Es decir, nos han invitado a comer todos y no tenemos que pagar la cuenta. O dicho de otra manera, es como si vas al banco, pides un préstamo para la hipoteca y no lo tienes que devolver. Pues eso es justo. De alguna manera hemos tongueado a la nada, ¿no? Hemos pedido prestado toda la materia a cambio pues de nada, nunca mejor dicho. Bueno, y esto es todavía más tremendo, porque nos hemos quedado de hecho en nuestra historia en estos inflatones que han pasado de ser partículas virtuales a partículas de pleno derecho, en lo que sería una violación del principio de conservación de energía, pero aquí había un loophole, como dicen los ingleses, ¿no? Pues un agujero en las reglas del juego por donde se ha colado esto y bien, porque gracias a ello estamos aquí. Bueno, pues estos inflatones decayeron, se transmutaron en las partículas que hoy conocemos, los quarks, down, up, electrones, etc. Y lo hicieron tanto en materia, tanto en las versiones de materia como en las versiones de antimateria. Y debería haber sido así por igual. Debería de haber habido una simetría materia-antimateria. Es justo, ¿no? Es decir, pum, me transmuto en un quark, pum, me transmuto en un antiquark. Si hubiera sido así, toda la materia se habría aniquilado frente a la misma cantidad de antimateria, porque recordemos, materia y antimateria cuando se juntan, pum, se aniquilan, y si hubiera sido así, pues no estaríamos aquí. ¿Qué se piensa que sucedió? Que por algún motivo desconocido se rompió la simetría y se generó un poquito más de materia que de antimateria, lo suficiente como para que al final ese excedente de materia dominase, y es el que tenemos hoy en día. Y si te estás preguntando qué hubiera pasado al revés, si hubiera sido la antimateria la dominante, pues tal vez sucedió y simplemente a la antimateria la llamamos materia. Lo que quiero decir es que como son iguales, lo único que cambia son las cargas eléctricas, te da lo mismo tener una que otra. Y nosotros llamamos materia a esta porque es la que hay. Podríamos haber vivido en un universo con electrones positivos y protones negativos y nos habría parecido pues algo perfectamente normal, lógico. Bueno, y esto es otra potra, esto es otra cosa muy conveniente para nosotros, ¿no? ¿Y dónde está aquí la triquiñuela? Pues la triquiñuela, o sea, más allá de ordeñar a la nada, que ya está bien, pero además de eso, se piensa que este campo de inflatón, ¿vale?, no se agotaría generando un solo universo, sino que en principio te da para generar más universos, de hecho puede que incluso infinitos universos. Y este es el modelo de la inflación eterna. De hecho, la teoría inflacionaria no es monolítica. Como todo en ciencia, existen varios modelos en competición unos con otros, intentando ser refutados, confirmados, etc. Todo esto puede parecer muy loco, pero la inflación está respaldada por pruebas muy sólidas, muy robustas. Te invito, si quieres, a explorar más sobre este tema porque es muy interesante. Entonces, de todos los modelos que hay de inflación, muchos contemplan esto que estamos hablando de la inflación eterna. Y esto es, básicamente, ese croupier que nos da todas las cartas que queramos, hasta que hacemos nuestra escalera de color. De esta manera, el principio antrópico puede jugar libremente y habría, bueno, pues en principio habría infinitos universos habitables e infinitos universos inhabitables. Habría un poco de todo, en realidad. Con una situación así, simplemente nos convertimos en inevitables. Al final somos una consecuencia de una probabilidad infinita de tirar los dados.
porque al final, tarde o temprano, tendrías que tirar los dados de una manera que generases un universo con las interacciones fundamentales y las partículas y la cantidad de materia y todo lo que tenemos nosotros aquí. Sí, muy interesante. Pero mucho clickbait y poco responder. Porque todavía sigo sin saber qué carajo hago aquí. ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo que cumplir mis propósitos de año nuevo? Y trabajar. Y todas esas mierdas. Con lo gusto que estaría yo flotando en el limbo sin hacer nada. ¿Qué puñetas es esto? Si has aguantado hasta aquí y has logrado resistir la tentación de irte a ver Netflix o dar una vuelta o limpiar los platos o lo que tengas que hacer, si, como digo, has logrado aguantar hasta aquí, te estarás preguntando, vale, todo está muy bien, pero este chapas sigue sin responder a lo que enunciaba en el nombre del vídeo, ¿no? Porque existe algo en vez de la nada, lo cual podemos reformular como ¿por qué hubo un campo de inflatón? ¿Por qué hubo una inflación eterna? Si es que eso es lo que pasó. ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿Por qué hubo un universo? Pues aquí ya nos adentramos en lo que es mi opinión privada, que bueno, que no deja de ser una paja mental del tamaño de una catedral, pero es la mía y así te la cuento. Básicamente, tal y como yo veo la cosa, hay únicamente dos opciones, que son o tienes una nada y ya está, y es una nada que está tranquilita, sin que nada la perturbe, y siempre será nada, y siempre ha sido nada, y ya está. O tienes todo este tinglao, todo este sarao que tenemos aquí liado, ¿no? Entonces, sí que puedes caer en la tentación de pensar en que, bueno, pues sería mucho más cómodo, mucho más parsimonioso el que tener la nada y ya está. Pero claro, ¿cómo te aseguras de que esté tranquila? ¿Cómo te aseguras de que esa nada siga siendo nada durante toda la eternidad? Ahí tendrías que tener alguna regla o algún actor que protegiese a la nada para que siguiera siendo nada para siempre. Y esa regla o ese actor no lo puedes explicar. Ahí ya vuelves otra vez a entrar en el bucle de, bueno, y entonces, ¿por qué existe ese actor o esa regla en vez de nada? Pero si esté la nada, como la nada se automantiene estable, bla, 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 y petas. En cambio, si suponemos que esto es una barra libre, delirante e infinita, entonces todo arreglado. No hay reglas, no hay arquitectos, no hay actores. Esto simplemente es una especie de pandemonio totalmente ido de las manos, infinito, eterno y todo lo que le quieras echar. Y entre toda esa endemoniada locura, pues tenemos nuestro universo y estamos aquí nosotros. Vamos, que somos un escupitajo del infinito. Yo prefiero definirlo como que estamos aquí surfeando la ola del infinito. ¿Y a dónde nos conducirá? Y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por tu paciencia, que es infinita como la del universo. Y si te ha gustado, suscríbete. Y si te ha gustado mucho, pues divúlgalo, compártelo. Y así, con visualizaciones y con likes, pues me animaréis a seguir haciendo vídeos. De todos modos, como esto lo hago por placer, voy a seguir haciendo vídeos, tanto si son visualizados como si no. Pero eso sí, no puedo establecer ningún tipo de periodicidad, dado que mi vida es bastante anárquica. Como demuestra el hecho de que me haya tirado tantísimo tiempo sin publicar y bueno, pues estoy en una casa distinta, cambios laborales, vitales, etc. La vida, el universo, ¿qué te voy a contar? Bueno, pues no dé más la chapa. De nuevo, muchísimas gracias, sé muy feliz y sigue curioseando cosas que es divertido y siempre te aporta algo. Chao. Aunque parezca un planteamiento... Hostia, ¿qué hago con los cascos? Bueno. Todo esto me recuerda a una experiencia... Hostia, pero...